Medicina solo hay una, y es efectiva cuando tiene una evidencia científica detrás que la respalde. Mulet. Reciban un cordial saludo del Grupo 4 de Epidemiología de la Universidad Técnica Particular de Loja, integrada por Erika Bermeo, Valeria Buele, Yasmín Cabrera, Michelle Calva, Andrea León, Luisa Pasaca y Noelia Rengel, bajo la tutela de la doctora Beatriz Quintero de Brata. El día de hoy hablaremos de medicina basada en la evidencia, cuya información será analizada de los siguientes artículos de revisión. Progreso en la medicina basada en la evidencia, un cuarto de siglo después, de Jubel-Govic y Guyat 2017. Cómo comprender y realizar la medicina basada en la evidencia, de Kang 2016. Jerarquización de la evidencia, niveles de evidencia y grados de recomendación de uso actual, de Manterola, Ancejo Lobos y Otzen 2014. Cómo interpretar los niveles de evidencia en los diferentes escenarios clínicos, de Manterola y Sabando 2009. Y la medicina basada en la evidencia, su evolución a 25 años desde su diseminación, promoviendo una práctica clínica científica, cuidadosa, afectuosa y humana, de Málaga y Neira 2018. Primero hablaremos de la historia. En 1970 y 1980, David Sackett, David Eddy y Archie Conrad destacaron la necesidad de fortalecer la práctica empírica de la medicina y propusieron reglas probatorias iniciales para guiar las decisiones clínicas. En 1991 se introdujo el término medicina basada en evidencia, con un enfoque en educar a los médicos en la evaluación de la credibilidad de la evidencia de la investigación, en comprender los resultados de los estudios clínicos y determinar la mejor manera de aplicar los resultados en su práctica diaria. Además, el uso de la evidencia en ciencias se originó en 1976 con la creación de la Canadian Task Force on Preventing Healthcare, que permitió tomar conciencia de la existencia de un orden jerárquico en la calidad de la evidencia entre los estudios científicos. En 1992, un grupo de médicos internistas y epidemiólogos clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster consolidaron el concepto de medicina basada en evidencia, contribuyendo al cambio paradigmático para estudiar y ejercer las ciencias médicas. La medicina basada en evidencia integra la experiencia y habilidad clínica con la mejor evidencia externa disponible, incorpora aspectos epidemiológicos en la práctica clínica y exige del médico el desarrollo de habilidades de búsqueda de información y evaluación de literatura científica. Medicina basada en la evidencia y la toma de decisiones compartidas. La toma de decisiones es el proceso en donde médico y paciente participan en una decisión de salud luego de discutir las opciones, beneficios y daños, teniendo en cuenta valores, preferencias y condiciones del paciente. Sin la toma de decisiones compartida, no puede ocurrir una auténtica medicina basada en evidencia, y la toma de decisiones compartida que no tome en cuenta los principios de la medicina basada en evidencia se encuentra limitada porque un sinnúmero de sus pasos están ligados a la evidencia. Los pacientes con enfermedades crónicas son quienes se beneficiarían con el modelo de toma de decisiones compartidas. Su aplicación iría en pos de una decisión que incluye un intercambio de información, en donde el médico respalde la decisión con la ayuda de herramientas que permitan explicar la evidencia científica disponible acerca de las opciones diagnósticas o terapéuticas y el paciente comparta sus expectativas dentro de su contexto laboral, interacción social y experiencias personales para así poder llegar a un acuerdo de acción y no acción. Medicina basada en la evidencia y la búsqueda de una medicina mínimamente disruptiva. La medicina mínimamente disruptiva implementa programas terapéuticos basados en la conversación empática, que busca minimizar el impacto de las intervenciones, proponiendo que la prestación de servicios de salud sea la necesaria para reducir la carga del paciente sin desatender sus objetivos personales y de salud. Esta plantea 4 principios: establecer la carga del tratamiento, fomentar la coordinación en la práctica clínica, confirmar la comorbilidad en la evidencia clínica y priorizar desde la perspectiva del paciente. Así, la medicina mínimamente disruptiva llama la atención sobre el triple objetivo del paciente portador de una enfermedad crónica, que consiste en una mejor salud, facilidad de acceso y uso de la atención y una menor carga de tratamiento. Por lo tanto, la medicina basada en evidencia es un modelo de la práctica que pondera la alta calidad científica, técnica y humana,
Se respeta a la persona como un ser capaz de dirigir el curso de su salud, convirtiéndose en una expresión humana de la práctica de una medicina cuidadosa y afectuosa. Pasos para llevar a cabo la medicina basada en evidencia. Los pasos generales son: 1. Generar pregunta clínica. Es el paso más difícil y el más importante. Convertir una pregunta específica planteada en una pregunta con respuesta es la técnica esencial de la medicina basada en evidencia. Generalmente, una buena pregunta es relevante y específica, comunicada claramente, clara en el objetivo y la necesidad de la indagación, y reducirá el tiempo requerido para obtener respuesta. Para generar una buena pregunta para la medicina basada en evidencia, un médico debe estar específico en el reconocimiento de un problema y aclaración del tema clínico, orientado al problema, enfocado al paciente, capaz de determinar respuestas a través de la literatura y capaz de considerar varios aspectos como la selección de pacientes y temas comparar. 2. Encontrar la mejor evidencia. La evidencia debe ser alcanzable, obtenida externamente de la investigación, actualizada, oportuna, de alta calidad y aplicable a pacientes individuales. Se debe identificar los recursos, los cuales incluyen experiencia individual, intuición o fundamento, puntos de vista de los compañeros, publicaciones como libros, informes y revistas, bases de datos electrónicas y la asistencia de bibliotecarios expertos. 3. Valoración crítica. Se debe seleccionar la literatura apropiada y evaluar la calidad y utilidad de la misma. La calidad de un estudio se evalúa considerando la validez, confiabilidad e importancia clínica del estudio. Selección de literatura. La literatura relevante para la pregunta del estudio se elige aplicando criterios de inclusión y exclusión. Valoración de la calidad de la literatura. Permite tomar decisiones sobre la aceptación o no de las conclusiones extraídas por la literatura, interpretar los resultados contradictorios de las distintas obras literarias y emitir juicios sobre ellas, y la necesidad de realizar estudios adicionales. Resumen de evidencia. El análisis de datos es el paso en el que los datos extraídos se analizan, resumen y sintetizan. La síntesis de datos se divide en síntesis cualitativa y cuantitativa. Niveles de evidencia. Hace referencia al grado de confianza en el efecto de la intervención sobre la base de la evidencia actual. 4. Aplicar la evidencia. Después de la revisión de la literatura y la evaluación de la evidencia, los resultados que la evaluación determina que son útiles deben aplicarse en entornos clínicos reales. Cabe destacar que si los nuevos descubrimientos de los estudios se aplican en entornos clínicos con demasiada lentitud o no se aplican en absoluto, se eliminará el beneficio potencial que los estudios clínicos pueden proporcionar a los entornos clínicos. 5. Evaluar. Se realiza con respecto a la pertinencia de la cantidad y calidad de la evidencia en la información, la dificultad de adquirir la evidencia y los resultados, el costo de aplicación, la respuesta y el grado de cumplimiento por parte de los pacientes, la dificultad de aplicación, los resultados clínicos, el efecto de aplicación real y los cambios que la experiencia ha producido. Clasificación de la evidencia y tipos de estudio. Diseño de investigación. Se refiere a los distintos tipos de estudios que con sus características metodológicas propias permiten llevar a cabo una investigación clínica. Escenario. Se refiere al ambiente en el que se desarrolla la situación clínica que se está evaluando, es decir, tratamiento, prevención, etiología, daño, pronóstico e historia natural, entre otros. Niveles de evidencia. Se compone de herramientas, instrumentos y escalas que clasifican, jerarquizan y valoran la evidencia disponible, de forma tal que en base a su utilización se puede emitir juicios de recomendación. Grados de recomendación. Se refiere a una forma de clasificación de la sugerencia de adoptar o no la adquisición o puesta en marcha de tecnologías sanitarias según el rigor científico de cada tipo de diseño. Por lo tanto, dependiendo de los tipos de diseños de investigación clínica utilizados, podemos observar diferentes niveles de la calidad de estos según el escenario de investigación clínica a la que se refiere. A continuación se mencionan y se describen las propuestas de jerarquización de la evidencia más utilizada en la actualidad. Grupo de Trabajo Canadiense sobre Atención Médica Preventiva. Esta propuesta de clasificación de la evidencia busca generar recomendaciones de una manera práctica, adoptando una posición binaria, hágalo o no, pero solo en el ámbito de la prevención. Se basa en 3 elementos claves. Primero, un orden para los grados de recomendación.
Segundo, los niveles de evidencia clasificados según diseño de estudio del 1 al 3. Y tercero, niveles de evidencia clasificados según validez interna en buena, moderada e insuficiente. Clasificación de la evidencia según Sackett, la cual jerarquiza la evidencia en niveles que van del 1 al 5, siendo el nivel 1 la mejor evidencia y el nivel 5 la menos buena. Grupo de trabajos de servicios preventivos. Jerarquiza y establece la fuerza de sus recomendaciones a partir de la calidad de la evidencia y del beneficio neto, es decir, beneficios menos perjuicios. La calidad de la evidencia es valorada en buena, justa o insuficiente y se basa en 3 criterios: el concepto de costo de sufrimiento de la condición estudiada, las características de la intervención y la efectividad de la intervención. Centro de Medicina Basada en la Evidencia, Oxford, o CEMP. Valora la evidencia según el área temática o escenario clínico y el tipo de estudio que involucra al problema clínico. Al tratarse de un escenario clínico relacionado con pronóstico de interés, la evidencia será valorada a partir de una revisión sistemática. En cambio, si el escenario se refiere a terapia o tratamiento, la evidencia se valorará principalmente a partir de revisión sistemática de ensayo clínico. Red Escocesa de Directrices Intercolegiales, SING. Tiene como foco de interés la temática del tratamiento, se diferencia de las anteriores por su particular énfasis en el análisis cuantitativo que involucra las revisiones sistemáticas e importancia de la reducción del error sistemático. No considera la elaboración de recomendaciones sobre la realidad científica y tecnológica del momento, situación que pone en riesgo la factibilidad de su utilización en la práctica médica latinoamericana. Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica, NICE. Abarca la temática de la terapia y el diagnóstico, adapta la clasificación hecha por SING para terapia y utiliza la de OSEM para diagnóstico. Grupo de trabajo de grado. La calificación de la evaluación, el desarrollo y la evaluación de recomendaciones. GRADE. Clasifica la calidad de la evidencia y fuerza de recomendación que no valora la calidad de un estudio individual, sino que le da un valor a la evidencia para una medida resultado en particular a partir de varios estudios primarios. Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud. Valora la evidencia en las guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías sanitarias, valora la fuerza, el tamaño de efecto y relevancia clínica. Su valoración solo está relacionada a estudios individuales y va acompañada de un glosario y formulario para la posterior recomendación. Otro de los métodos implementados para la evaluación de la calidad de un artículo es el PSCRP o Comité de Quiroprácticos en Ejercicio sobre Protocolos de Radiología, que propone 5 niveles de acuerdo al diseño de los estudios. En el primero constan los estudios controlados con asignación aleatoria, hasta el 5.º nivel en donde se encuentra la opinión de expertos. También se presenta la Asociación Americana de Diabetes, ADA, que aporta con un sistema de clasificación de la calidad de evidencia científica que cuenta con varios niveles agrupados por letras, va desde la A a la E. Finalmente se hace mención a la fundación del Colegio Estadounidense de Cardiología, que se basa principalmente en la clase de la recomendación, que es una estimación del tamaño del efecto de un tratamiento, teniendo en cuenta los riesgos versus los beneficios, evidencia y grado de acuerdo. Se concluye que la medicina basada en evidencia integra la experiencia y habilidad clínica, exigiendo del médico la búsqueda de información y evaluación de la literatura científica para constituir la base de la toma de decisiones, pudiendo respaldarlas con herramientas que expliquen la evidencia disponible acerca de las opciones diagnósticas o terapéuticas donde el paciente comparta su perspectiva. Además, se debe considerar que para la elección de la mejor evidencia es necesario realizar la jerarquización respectiva para que el conocimiento se obtenga de manera expedita por el clínico. Pero al existir múltiples clasificaciones, debemos considerar que no se trata de cuál propuesta usemos, sino cómo las empleemos. Agradecemos su atención y recuerden, el diagnóstico no es el fin, sino el comienzo de la práctica. Martin Fisher. A continuación se presenta la bibliografía empleada y los créditos correspondientes.